Egunon, egunon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Quiero, antes de comenzar mi discurso político, leeros una pequeña y prestada, aunque resumida, pieza, descripción muy clara de quién era Tomás Meave, que hoy hemos venido a hacer un homenaje, ¿no? Meave nace en Bilbao en 1879, su familia pertenece a la pequeña burguesía y su catolicismo es tradicionalista. Meave es una pieza perfecta del clan familiar, pero se produce una imprudencia que dará norte y rumbo a la vida de Meave. Sabino Arana le hace el encargo de ocuparse de los socialistas. Estos han comenzado a cobrar ascendiente, producen huelgas, las ganan, triunfan también parcialmente en algunas elecciones, se movilizan en las minas y en las fábricas, es preciso irles a la mano, cerrarles el paso. Meave recibe el encargo de polemizar con ellos, se documenta, y el que había de ser impugnador de los socialistas encuentra en esos papeles la precisión de que carecía su rebeldía, descubre, merced de ellos, al enemigo que antes no acertaba a identificar. El viejo clan familiar, firmemente católico, en el viejo clan familiar se ha producido una fisura imperceptible. Dos jurisdicciones, la militar y la civil, la una por ataques al ejército y la otra por escarnios a la religión y ofensas al rey, le fuerzan a abandonar Bilbao. Escapa a Francia. Cuando le pagan su trabajo, mal come; cuando no se lo pagan, ayuna. Carácter jovial, alegre, reidor, ni para hacer su testamento admite tristeza ni gravedad. Ea, voy a hacer mi testamento al aire libre entre mis alegres risotadas de costumbre a pulmón suelto. Raro ejemplar de hombre. Es el de más precio que ha producido Bilbao, la villa del eterno sitio, como la llamaba él. Tardará en producir otro hombre de calidades parecidas a las de Meave. Se dio a los humildes con ejemplar pasión por haber descubierto en ellos las virtudes elementales. Para dar cauce a esas virtudes fundó en Bilbao la Juventud Socialista, dotando al partido de su mejor instrumento de ataque. Una noche los camaradas de Madrid nos lo devolvieron muerto. Desde entonces, perdido el hombre, hemos quedado atenidos a sus papeles de escritor. Confío en que ellos sirvan a nuestras promociones de jóvenes socialistas para encariñarse con su fundador, al que debemos, antes de una simple frucción literaria, el ejemplo de una vida sencilla y admirable. Julián de Zugazagoitia, 1932. La historia, me lo habéis oído decir varias veces, esa tan denostada cuando somos alumnos, sirve para saber de dónde venimos como camino y como guía, para no solo saber por dónde pisar suelo firme, sino para saber por dónde otros antes pisaron y también se resbalaron. Y la historia de los 109 años de Juventudes Socialistas es la historia por la consecución de un mismo objetivo en contextos diferentes: realizar acciones que nos encaminen a la mejora de la calidad de vida de la juventud para con nuestra ideología y nuestros valores. Una ideología, la socialista, la socialdemócrata, y unos valores como la paz, la igualdad, la justicia social, la sostenibilidad y un largo etcétera. Y veréis, justicia social hace 109 años era no trabajar 14 horas, sino primero 10 y después 8. Hoy para nosotros es que nadie sea desahuciado y abandonado a su suerte. Paz hace 109 años era que el Estado de la Restauración no reprimiese porque sí a cualquiera que cuestionaba el poder o a un sistema que oprimía al trabajador. Hoy es que no nos maten por pensar diferente. Igualdad hace 109 años era conseguir democracia real, hace 60 acabar con la dictadura, y hoy es luchar porque el colectivo LGTB tenga los mismos derechos que los homosexuales, o porque no haya vascos de primera y de segunda, o porque no haya desigualdades a la hora de acceder a la universidad o a la sanidad pública, porque no haya justicia social, solo para los que puedan pagársela, o luchar porque la mujer tenga los mismos derechos que el hombre, pueda abortar si así lo desea, o que recordemos cada 25 de noviembre, como vamos a hacer mañana, que se debe acabar con esa lacra que supone la violencia contra la mujer. Todo esto para nosotros es luchar por lo mismo que hace 109 años por lo que luchaba Tomás en contextos diferentes. Y eso es lo que significa la figura de Tomás como personaje, pero también como símbolo histórico de lo que fueron las juventudes, no solo en su fundación, sino durante la Restauración, las dos dictaduras, la República y la democracia. Y hablaba Tomás en la parábola que nos ha leído Aitana, que bienaventurados aquellos que en sus locuras son pacíficos. Y hoy, al hablar de paz, Juventudes Socialistas de Euskadi tenemos la obligación moral de denunciar, por ejemplo, y sobre todo lo que está ocurriendo en Gaza, también denunciar las cuestiones dramáticas que están ocurriendo en Gaza, y hacer 3 exigencias como Juventudes Socialistas. A Israel para que paralice la masacre para siempre que ha costado la vida de inocentes, entre ellos la de varios niños. A la comunidad internacional que investigue los posibles crímenes de guerra y en su caso los juzgue como hizo con Yugoslavia, y al pueblo palestino pacífico, que se separe de las organizaciones terroristas, que siga luchando por los derechos de su pueblo y que resista porque no están solos. Y veréis,
Hoy, al hablar de paz, es la primera vez que no hablamos en clave interna, y hoy Tomás nos diría, y será la única referencia que haga, Tomás nos diría: buen trabajo, compañeras y compañeros, buen trabajo. Hablaba Esti que la justicia sea el motivo grande de la vida que te he dado, y hablaba sobre los carroñeros del sistema con sus luchas, pidiendo que les dejemos que se maten solos porque sus luchas a muerte no tienen nada que ver con la justicia. Y en eso estamos hoy también, viendo cómo un sistema financiero se revuelve, un Fondo Monetario Internacional, un Banco Central Europeo que lucha por sus intereses y a veces que parece que presiona al sistema financiero, pero la realidad nos demuestra que es una gran mentira, una escenificación de una lucha ficticia de los poderes con demasiado poder que en ningún caso tiene que ver con la justicia. Y la política es lo que tenemos que decir y defender. Va a tomar el control del desaguisado y va a dar igual que el sistema financiero, cualquier lobby se revuelva. Y voy a aprovechar para leer un texto más breve todavía, una reconstrucción literaria sobre un hecho real que la propia Esti me ha pasado, que es muy ducha en historia clásica y que vais a entender pronto su significado. Ciudadanos, carreteros, zapateros, taberneros, pescadores, granjeros, barberos, plebeyos, honestos que trabajáis todos los días por sostener vuestros hogares y vuestra prole, escuchad. Y prestad atención también vosotras matronas y vosotros ancianos que disteis lo mejor de vuestra juventud y vuestra fuerza para hacer grande esta ciudad. Cada día vemos cómo uno de nuestros vecinos es sacado de su casa por la fuerza y vendido como esclavo a causa de sus deudas. ¿Os suena? Andáis famélicos por las calles mientras los ricos crecen en comodidades y riquezas, aplican las leyes en su beneficio y nos miran con desprecio. ¿Os suena? Los derechos disminuyen día a día y cada vez estamos más lejos de llamarnos ciudadanos y más cerca de convertirnos en esclavos. ¿Os suena? Ea, ciudadanos, abandonemos la ciudad y que perezca, si es que ha de perecer, pues no levantaremos un solo dedo para aumentar las riquezas y privilegios de quienes nos maltratan de este modo. Que sepan los poderosos que la plebe romana orgullosa las abandona a su suerte. Supuesto panadero anónimo, año 494 a.C. Fijaros, otro ejemplo más de la historia, que hasta en lo más recóndito de la misma tiene ejemplos para que no repitamos los mismos errores. Y es que en la antigua Roma existía una ley que decía que por la deuda un ciudadano podía ser vendido como esclavo para saciar esa deuda. Este es el hecho real. Y la gente pidió justicia y no volvieron hasta que se abolió esa ley. Y hoy en día la justicia llegará cuando la política y desde la política nos hagamos con el control de los excesos de la especulación, del dinero que crea dinero y olvida la productividad, de un sistema que en forma de falta de empleo primero y ahora de desahucios después, son la cara más amarga e injusta de esta crisis que nosotros no hemos creado, pero sin duda estamos padeciendo. La justicia llegará cuando paremos los desahucios que sean provocados por las trampas de un sistema en el que los bancos eran juez porque tasaban y parte porque hacían negocio con ello. Y en virtud de eso, me alegro de pertenecer a un partido que viene de hacer un trabajo en esta materia desde el Gobierno Socialista de Euskadi y que reconoce que no del todo ha sido suficiente, pero que por ello rápidamente ha puesto toda su maquinaria para dar soluciones al problema. Porque es verdad que tenemos la última oportunidad para demostrar que la política es solución y no el problema para aquellos que últimamente han dejado de creer, y esto es una realidad. Y este partido y no otros va a ser el que va a luchar por los derechos de todos, especialmente por los derechos de los más desfavorecidos, con nuestros humanos errores, pero también teniendo presente nuestros aciertos en forma de derechos y conquistas sociales que equilibran por mucho, pero por mucho, esos supuestos errores. Y termino ya con el tercero, Jara, decía que los que piensan mal son así malos hasta cuando ocurre que aciertan y dicen la verdad. Yo os pido que desconfiéis de la gente que nos dice cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que sentir, cómo tenemos que ser vascos. Desconfiad de quienes nos dicen que no vamos a salir de esto o que vamos a salir peor. Desconfiad de quienes hablan de herencias adelantándose a lo que van a hacer porque lo quieren hacer, pero lo van a disfrazar como si fuese culpa de otros. No os digo que penséis mal de ellos, os digo que confiéis en vosotros y en los vuestros, en vuestra gente. Confiad en que vamos a salir de esta, en que vamos a salir más fuertes, más iguales y más justos. Pero lo vamos a hacer porque los socialistas vamos a estar ahí, para exigirlo, para luchar por ello y para conseguirlo. Porque lo llevamos haciendo 125 años como partido y 109 como Juventudes Socialistas. Eskerrik asko.